Continuando con las lecciones de primer año de bachillerato, tenemos el día de hoy que trabajaremos con la unidad número 8 y nuestro primer contenido se llama definiciones previas. Nuestra unidad es estadística descriptiva. Para comprender este contenido veremos qué es estadística. La estadística es una parte de la matemática que se encarga de recoger, almacenar y ordenar, realizar tablas o gráficas sobre conjuntos de datos. O sea que el día de hoy vamos a trabajar con las definiciones para poder conocer qué es lo que hace la estadística dentro de la matemática. Entonces vamos a ver dentro de este contenido las definiciones que son de población, la definición de muestra y la definición de variables estadísticas. Vamos a comenzarlo con lo que es población. En primer concepto tenemos lo que es población. Población son todos los elementos que queremos estudiar. Puede ser una ciudad, puede ser un país, puede ser una escuela o pueden ser diferentes objetos. Entonces es todo lo que queremos estudiar. Como definición tenemos, es el conjunto total de individuos u objetos o eventos que tienen la misma característica y sobre el que se está interesado en estudiar. Ahora, con nuestro segundo concepto es muestra. Tengo aquí lo que es la población. Esta es la población que teníamos. Si de esta población tomo una parte de ella, a esa parte le llamo muestra. Y nuestra definición sería, es una parte de la población que se toma con el propósito de ser estudiado. O sea que es un grupo seleccionado de la población. Eso significa que vamos a estudiar una parte de la población al decir una muestra. El siguiente concepto son las variables estadísticas y tengo como tres definiciones o tres cosas que tenemos que tomar en cuenta en la variable estadística. La variable estadística es el tipo de información que se quiere estudiar. En este caso, la variable estadística es una propiedad que es susceptible a tomar definiciones valores y que pueden medirse u observarse. O sea que una variable estadística es lo que yo quiero estudiar de la población. Como ejemplo de este es lo siguiente, son ejemplos de variables estadísticos los siguientes: la edad, cuando yo quiero estudiar la edad de la población, la estatura, número de hijos, el peso, la altura de los individuos o de algunos objetos, gastos familiares, color de la piel, color de ojos, así también como la bebida preferida y así sucesivamente. Cada uno de estos se llaman variables estadísticas. En pocas palabras, son lo que yo quiero estudiar de una población. Para comprender la variable estadística tenemos lo siguiente. Veamos, ¿qué contestamos si decimos cantidad de hijos? Pueden tener una familia un hijo, 2 hijos, 3 hijos y así sucesivamente. Para la estatura podemos contestar que podemos tener 1 metro, 2 metros, pero también puedo contestar 2.10 metros, 1.50 metros y así sucesivamente. Para el estado civil puedo contestar que es soltero o casado, soltera o casada. Solo tenemos dos opciones, puede ser soltera o casada. Para el color de los ojos podemos colocar que son de los ojos café, negros, grises y así sucesivamente. Ahora quiero que observes lo siguiente. Cantidad de hijos y estatura lo hemos contestado con un número. Estado civil y color de los ojos lo hemos contestado con una palabra. Estas dos variables tienen un nombre específico y estas dos variables que contestamos con palabra tienen otro nombre. Algo muy importante acá es que también observas que para la cantidad de hijos yo ocupo un número entero. No puedo contestar que tengo 1 hijo y medio o 1.5 hijos. Para la estatura podemos contestar con un número entero o podemos contestar con un número decimal. Puede ser 2.1, 1.5, 1.06 y así sucesivamente. A estas variables que contestamos con un número le llamamos variables cuantitativas. Y a las que contestamos con una letra, con una palabra, mejor dicho, le llamamos variables cualitativas. Dentro de estas variables cuantitativas, oiga bien, cuantitativa se refiere a cantidad y cualitativa se refiere a una palabra. Por lo tanto, las variables estadísticas se clasifican en dos: variables cualitativas y variables cuantitativas.
En las cualitativas utilizamos una palabra para contestar la pregunta y en las cuantitativas utilizamos un número. Dentro de las variables estadísticas cualitativas tenemos las nominales y tenemos también las ordinales. Las nominales son aquellas que no exigen un orden. Por ejemplo, cuando contestamos en qué país vivimos o a qué país viajamos, podemos contestar de diferente manera. Viajo a Guatemala, a Estados Unidos, a El Salvador, o puedo decir viajo a El Salvador, a Estados Unidos o Guatemala. Y en los idiomas podemos contestar también que hablamos diferentes idiomas. No es necesariamente expresar primero el español y después el inglés. Puede ser primero el inglés y después el español. El estado civil tampoco rige un orden. Puedo decir esa persona es soltera o es casada, o viceversa, casada o soltera, dependiendo de lo que se esté hablando. En las cualitativas ordinal sí exige un orden. Tengo que ir de algo mayor a menor. Por ejemplo, cuando contestamos ¿cómo saliste en el examen? Podemos decir mal, o regular, o bueno, o excelente. Entonces va en un orden la contestación. Ahora tenemos las variables estadísticas cuantitativas. Estas pueden ser discretas o continuas. En las discretas toma valores numéricos enteros no negativos. Es lo que decíamos, los valores enteros. Por ejemplo, el número de hijos de una familia, contestamos con un número entero. 1, 2, 3, etc. No le ponemos números decimal. En las continuas toma valores numéricos, pero aquí sí puedo utilizar decimales. Son aquellas que van continuos. Por ejemplo, si quiero ordenar la estatura de diferentes personas, puedo colocar un metro, 1.1 metro, 1.2 metros, 1.3 metro, 1.8 y así sucesivamente. Puedo utilizar decimales. El primer ejercicio nos dice, para cada una de las siguientes situaciones identifica la población, la muestra, la variable estadística y su clasificación. En el literal A tenemos: en la Biblioteca Nacional de El Salvador se desea conocer el estado de los libros de matemática y estos se extraen de los primeros 10 estantes para categorizarlos como bueno, malo o inservibles. Ahora bien, tenemos que sacar de esto lo que es la población. Solución. Nos pide población. Nos pide la muestra. Nos pide la variable estadística y nos pide la clasificación. Ahora veamos quién es la población. Como vamos a trabajar con los libros de matemáticas, entonces la población sería los libros de matemáticas de la Biblioteca Nacional. Los libros de matemáticas de la Biblioteca Nacional. Ya tengo la población. La muestra sería, lo que nos dice es que vamos a utilizar a extraer los libros de los primeros 10 estantes. Entonces la muestra sería los primeros 10 estantes. Hay muchos estantes, entonces lo que vamos a sacar son los primeros 10 estantes. De ahí obtendremos los libros. Ahora vamos con lo que es la variable. Para la variable hemos contestado que vamos a estudiar el estado de los libros, ya que nos dice aquí se desea conocer el estado de los libros. Ahora veamos qué tipo de variable es. ¿Cómo la vamos a contestar? Vamos a contestar, analizarlo si es bueno, malo o inservible. Entonces lleva un orden la contestación. Y además hemos analizado que se contesta con una palabra. Por lo tanto, es una variable cualitativa ordinal. Variable cualitativa ordinal. Y ahí tenemos la respuesta de nuestro ejercicio literal A. Nuestro fenómeno es el siguiente, literal B. De todos los niños en edad escolar de El Salvador, se encuestan a los que están en 9º grado para conocer si les gusta la música electrónica o la instrumental. Nos pide que calculemos o encontremos lo que es la población. La población sería lo primero que nos dice, de todos los niños de edad escolar de El Salvador.
Aquí tenemos entonces la población, todos los niños en edad escolar de El Salvador. La muestra nos dice, se encuestan a los que están en 9º grado. Entonces la muestra serían los niños de 9º grado. La variable, que es lo que vamos a trabajar. Bien, vamos a preguntar qué música les gusta y ellos tienen que contestar electrónica o la instrumental. Entonces cuando contestan con una palabra, por lo tanto la variable es cualitativa. Y como en este caso nos están dando que contestemos si es electrónica o instrumental, y es una variable cualitativa nominal. ¿Por qué es nominal? Porque no importa si me contestan la electrónica o instrumental, o primero me contestan instrumental y después electrónica. Aquí tenemos ya el literal B. Y en el literal D nos dice que lo que se va a estudiar es: en el Parque Nacional de Montecristo se desea saber los años de vida que tienen todos los árboles y cipreses que hay. ¿Cuál sería nuestra población? Nuestra población sería los años de vida que tienen todos los árboles, pero se va a estudiar en el Parque Nacional de Montecristo. Entonces la población sería los árboles. Serían los árboles del Parque Nacional de Montecristo. La muestra sería solo los árboles cipreses. Los árboles cipreses. La variable sería los años de vida de los árboles. El tipo de variable es cuantitativa porque vamos a contestar con un número, cuantitativa. Y es continua porque podemos decir que tiene 1 año y medio, 2 años, 2 años y medio y así. El ejercicio 2. Determina si las variables estadísticas presentadas a continuación son variables cualitativas, nominales o ordinales, o variables cuantitativas discretas o continuas. Y el literal A nos dice que estudiamos el grupo sanguíneo de una persona. Cuando contestamos ¿qué grupo sanguíneo tienes tú?, la respuesta es una palabra. Nos dicen grupo sanguíneo o grupo sanguíneo B, o un grupo sanguíneo diferente, pero nos dan una palabra como respuesta. Por lo tanto, desde el momento que nos dicen una palabra como respuesta, es una variable cualitativa, de cualidad. Ahora veamos si es nominal o es ordinal. Las nominales son aquellas que no llevan un orden. Entonces a mí me pueden responder de diferente manera sin seguir un orden. Por lo tanto, esa sería como respuesta que es una variable cualitativa nominal. Vamos con el literal B. Y el literal B nos dice que estudiemos la temperatura en grados centígrados. Cuando preguntamos ¿qué temperatura hay?, nos pueden responder con un número y puede haber un decimal. Puede ser 2.2 grados, 2.6 grados, 23 grados y así sucesivamente. Entonces es cuantitativa porque estamos hablando de cantidades. Sería cuantitativa. Es cuantitativa continua porque puedo ir mencionando decimales. Tengo el literal B. Vamos con el literal C. Terminamos con el literal C. Nos pide que estudiemos el grado de escolaridad de los estudiantes. Lógica. Entonces, cuando preguntamos a qué grado asisten, nos mencionan con un número entero. No nos pueden decir asisto a 1.5 de primer grado. Entonces, contestamos con un número entero. Es cuantitativa porque estamos contestando con una cantidad. Pero será discreta o continua. Si es una cuantitativa discreta, es la que contestamos con un número entero. Vamos con el literal D. Nos están diciendo ahora que estudiemos lo que es la región. Para estudiar la región, lo que nos mencionan es una palabra al contestarnos, por lo tanto va a ser cualitativa. Y es una cualitativa nominal, porque no va a llevar un orden. Ahora el lugar de nacimiento. Para el lugar de nacimiento contestamos con una palabra, el nombre del lugar donde nacimos, y no necesariamente tiene que ir en un orden. Por lo tanto es una variable cualitativa nominal. Seguimos con el literal
F. Y estudiaremos el número de alumnos. ¿Cuántos alumnos hay en tu sección? Puedes mencionarme 20, 25, 30, notas un número entero. Entonces es una cuantitativa. Pero como no puedo mencionar decimales, entonces sería cuantitativa discreta. Tenemos que estudiar el precio de un artículo. Para el precio de un artículo puedes mencionar decimales. Vale 2.10 de dólar, vale $1.20 y así más. Entonces mencionamos decimales. Es cuantitativa, pero es una cuantitativa continua. Esa sería nuestra respuesta al literal G. Vamos con el literal H. El literal H nos dice que estudiaremos los valores de glucosa de 50 niños. Aquí podemos mencionar decimales, por eso es cuantitativa continua. Y vamos con número de clínicas médicas por municipio. No podemos decir que existe 1.5 clínicas médicas en un municipio. No vamos a poder mencionar números decimales, por lo tanto es un número entero. Entonces viene siendo una cuantitativa discreta. Y tenemos los últimos literales. J. Ingreso mensual de padres de familia. Recuerda que para el ingreso estamos hablando de economía, de dinero. Por lo tanto, pueden haber decimales dentro de los números. Entonces, esta sería como respuesta cuantitativa continua. Y aquí tenemos la presión arterial. En la presión arterial también pueden haber decimales. Por lo tanto, sería cuantitativa continua.